Wicked 2 continúa la historia donde lo dejó la primera. Si os acordáis, en Wicked 1, que la tenemos reseñada en el otro canal, terminaba en un punto climático muy poderoso, en el cual pues finalmente se habían declarado ciertas intenciones, se habían descubierto ciertas cosas y eso. Mi opinión sin spoilers: si te ha gustado la primera y quieres ver cómo acaba la historia, pues mírala y júzgala por ti mismo. Tiene muchas canciones, tiene momentos mejores y peores, pero para terminar pues está bien. Y voy a hablar pues con spoilers en esta crítica, ¿vale? Wicked 2 es bastante más oscura, más sombría que la primera, porque la primera, pese a que tenía ciertas controversias y tenía momentos bastante complicados, sí que es cierto que Wicked 2 estaba ahí, ¿no? Tenía sus cosillas. Es cierto que, a ver, lógicamente por cómo iba la historia, pues no podía acabar de la mejor manera. Era algo pues obvio y resultaba extremadamente pues de interés cómo acababa. Y bueno, se vería en esta cinta pues una serie de cosas que yo esperaba ver con emoción, pero hemos visto pues cómo evolucionan ciertos personajes, cómo algunos personajes cambian, cómo algunos personajes pasan a ser otros. Es una adaptación, Wicked es una adaptación de una obra de teatro en la cual pues se nos cuenta la historia de la bruja malvada del oeste, que en realidad no era tan malvada y que hacía ciertas cosas por las que hacía. Y en esta cinta pues básicamente continuamos dicha historia, en la cual pues vemos un montón de números musicales. De hecho, había alguien en el cine que se burlaba de esto. Yo sinceramente no sé si es que esta persona no había visto la película anterior o qué, porque obviamente si habéis visto la película anterior y no esperabas que hubiera canciones, pues a ver. Pues sí que es cierto que cantan todo el rato, o prácticamente todo el rato, ¿vale? Si una película pudiera ser todo el rato cantando, pues Wicked yo creo que se hubiese hecho así directamente. Tiene escenas bastante bonitas, los paisajes son muy bonitos, las escenas son bonitas y nos siguen comentando los diferentes elementos y los diferentes problemas que había aquí en el Mago de Oz. Acordaros de que en la anterior pues se hablaba de la liberación de los animales, se hablaba de que el ser humano intentaba como sobreponerse sobre los otros seres vivos y esto llevaba a una confrontación. Acordaros también de que en la anterior se le hacía de menos a la bruja malvada del oeste, a Elphaba, básicamente por su tono de piel y por cómo era ella. Y bueno, acordaros de los diferentes personajes que aprecian. Todos estos elementos aquí confluyen, ¿vale? Todos estos elementos pues tienen aquí su explicación, su final, su cierre. O sea, todo tiene su conclusión. Pero es una conclusión que personalmente en algunas cosas no está mal, está bien, pero en otras cosas es muy decepcionante a mi forma de verlo. De hecho, todo lo que es rodeado alrededor de la historia de Dorothy, todo eso lo tocan de una manera superflua, ¿vale? Muy por encima. De hecho, le hacen de menos a Dorothy. Dicen en varias iteraciones que es una niña molesta. Bueno, le tratan como que fuera un personaje muy secundario, muy menor. A mí personalmente el personaje de Dorothy sí me gustó desde siempre, ¿vale? Y bueno, también te cuentan pues los diferentes conflictos de cada uno de los seres que acompañan a Dorothy, pero lo dicen muy por encima. O sea, todo el momento está esto contado como muy por encima y muy dejado de lado. Podía perfectamente la película haberse centrado también, no digo que te contasen la historia del Mago de Oz, pues obviamente pues no, pero a ver, sí que podían haber contado la historia de Dorothy de una mejor manera. O sea, porque yo os digo, en total Dorothy, si la película dura 2 horas o hora larga, Dorothy que saldrá en pantalla 3 minutos, y no estoy exagerando. O sea,
me parece sumamente mal en ese sentido. Y entiendo que no es la historia de Dorothy, pero a ver, dejarlo de lado como lo dejan, pues es bastante banal, no sé, bastante mal me pareció. También te cuentan, pues, por qué el león miedoso es el león miedoso, aunque todo es una equivocación, y es alentado por el hombre de hojalata, que vemos cómo se convierte en hombre de hojalata, y vemos que de la bondad que él tenía, el hombre de hojalata, vemos que es mucho más brusco, mucho más duro, vemos por qué se ha convertido en lo que se ha convertido. Y bueno, es una historia como de amor bastante trágica, la verdad, una historia de amor que lleva a una serie de elementos bastante trágicos, la verdad. Y con una hermana de Elphaba que sinceramente no está pasado de vueltas, o sea, es una persona que se ha dejado alentar por el odio y por la maldad durante toda su vida, y esto le va a llevar a unas repercusiones muy bruscas, ¿vale? Muy duras. Pero bueno, ya os digo, es que de hecho también se nos cuenta quién es el espantapájaros, que es el príncipe, y bueno, básicamente pues con todo de aquella manera, y se nota básicamente muy por encima que es el príncipe, pero a ver, es que está todo contado de tal manera que es muy brusco, o sea, muy... La manera en que él se acerca a Elphaba, y que podía haber sido súper romántica, y que sí que tiene sus momentos de romanticismo, al final prácticamente no lo ves en su forma de espantapájaros, no ves esa transformación, aunque lo intuyes, e intuyes un montón de cosas si has visto a la película original, ¿vale? Pero es que está puesta de tal manera que no puedo apoyar el sentido de cómo se cuenta la historia de Dorothy, no por mal, sino por cómo está contado, ¿vale? Pero bueno, canciones tiene... Eso es una parte negativa muy fuerte para mí, pero canciones tiene varias, están bastante bien, muchas de ellas son muy buenas. La canción de cómo intentan convencer a Elphaba entre su mejor amiga y el mago, pues está muy bien. Ese toque melancólico entre las dos amigas también me parece muy bonito. Y bueno, también la liberación de los monos alados y todo esto, pero sí que es cierto que parecería que eso también se trata muy por encima, que de repente están colaborando con ella, pero podían haberlo llevado, yo creo que de una mejor manera también. O sea, no sé. Lo que es las voces, la interpretación y todo esto es muy resuelta. O sea, se nota perfectamente que los actores y los que interpretan las voces en español, pues lo han dado todo. O sea, está muy bien a ese nivel. Está francamente bien. Los escenarios también están muy bien. Y toda esa historia está muy bien. La verdad es que en ese sentido está muy bien. La película, pues ya os digo, nos relata pues vivencias en el reino del mago de Oz. Se nos cuenta una serie de circunstancias de por qué terminan los sucesos sucediendo así. Es una manera muy peculiar de contar esta historia. Esta historia pues ya tiene varias interpretaciones, pero en este caso pues han alentado a que la bruja malvada del oeste pues es la buena, entonces pues lo llevan a explicar ciertas cosas pues de aquella manera, ¿vale? Y a ver, no está mal, pero sí que es cierto que me parecen ciertas decisiones muy apresuradas, muy precipitadas, ¿vale? Cuando decide finalmente terminar y dejar que Dorothy sea la que supuestamente le elimina y todo esto, me parece todo muy precipitado para lo que se había conseguido hasta este momento. Pero tal vez pues te dan a entender de que después de tanto sufrimiento y tanta cosa, pues llega el momento de hastio y de momento de decir, vale, hasta aquí he llegado y abandono. Vale, esto lo puedo entender, ¿vale? Lo que sí que también pues me gustó, es una parte que sí que me gustó y hace referencia a la película original, es que la bruja malvada del oeste se salva porque debajo de donde está ella pues hay como una trampilla y se cuela como por ahí con efecto de niebla y todo esto, y bueno, se queda ahí escondida hasta que su amor va a buscarla y luego se van juntos.
Eso de la trampilla me gustó mucho porque sinceramente sí que me recordó a la película original, ¿vale? He visto una reseña, no hace mucho, una reseña muy buena y la verdad es que, a ver, está Camilo Reviews y la verdad es que está muy bien explicada, o sea, las cosas que hubo en la película original, las recomiendo si lo queréis ver. Y yo os digo que en esa sí que se puede intuir como una interpretación o una forma de ver cómo había sucedido la interpretación original de usar ese tipo de mecanismo. Entonces, eso sí me pareció muy original, sí me gustó en ese sentido. Supongo que también está interpretado porque al final esto no deja de ser una interpretación de la obra de teatro y supongo que en la obra de teatro pasaría algo similar, pero bueno, que me gustó porque me recordó a eso. Ya os digo, luego pues sí que me gusta el hecho de que se liberan a los animales, de el papel que acaba cumpliendo Glinda, que Glinda madura mucho en esta película, le toca madurar y entonces afronta cosas muy severas, pues eso sí me gusta. Hay una escena algo cómica, entre cómica y bochornosa, que es un enfrentamiento entre las dos, que puedes un poco entender que se aprecian, pero a la vez tienen esa discondancia por diferentes razones y entonces se pelean por eso. Y bueno, está gracioso. Es una escena que puede ser o te puede parecer graciosa o te puede dar un poco de vergüenza, pero bueno, que está gracioso. Luego lo que es toda la escenografía pues está bien, pero yo os digo, la original me gustó más porque las canciones estaban más empaquetadas, mejor llevadas y que te daban una serie de directrices a la hora de introducirlas. La escena de lo que fue el campo de estudio, pues todo esto estuvo muy bien. O sea, toda esa parte estaba mejor y en cambio aquí hay partes que noté muy precipitadas, de esperar con muchas ganas lo que era la parte de Dorothy fue contada como fue contada, que sinceramente no me gustó, porque, a ver, sí que es cierto que cuando la atrapan pues se ve los pies revoloteando y tal, y luego se le ve que está encerrada pero ni se le ve a ella y tal. Te puede recordar también un poco a la película original en alguna cosa, pero la verdad es que, a ver, siendo muy sinceros, o incluso en el vestuario y tal, pero siendo muy sinceros, creo que podrían haberlo hecho mejor. O sea, aunque no hubiesen hecho mucho énfasis en eso, yo creo que haberlo mostrado un poco más, pues tal vez hubiese estado mejor, aunque entiendo a la vez que, bueno, así en parte, pues estarían como conectándolo con lo que era la original, ¿vale? O sea, a nivel de tal, yo creo que se parece mucho a lo que se había hecho en la primera Mago de Oz. La película pues tiene incluso un momento bucle donde te van a contar lo que pasaba en la primera, de hecho se ve la misma escena, lo que pasa es que aquí ya continúan desde esa escena y te cuentan pues el final de lo que pasa, de que se van a una tierra inhóspita, baldía, pero se van los dos románticos, los dos de romance, y esta Glenda se queda allí como la bruja buena, como la que mandará. Y bueno, todo se resuelve en algún punto de una manera, diría que incluso rápida, pero bueno, es una película que sinceramente no me desagradó, pero sí que noto que podía haber tenido o tomado algunas mejores decisiones de las que las toma. Pero bueno, chicos, yo creo que esa es mi opinión. Creo que podríamos aquí debatir de más cosas. Me fastidia mucho no haber visto la otra película que iban a estrenar del Mago de Oz, sinceramente. No la he podido ver y me fastidia. Pero bueno, esta Wicked 2, pues yo os digo, como la 1, pero en algunas partes sí que la 1 se notaba algo más lenta en partes, pero sí que es cierto que se disfrutaba más a nivel de coreografías y de música, y al final pues Wicked es sobre todo coreografías y música. Pero bueno, sí me gustó, sí me pareció muy interesante cómo lo llevaron. En la sala de cine donde estuvimos, de hecho, cuando vi las canciones imponentes, rellenaba toda la sala de cine. O sea, y bueno, es una película muy llamativa en ese sentido, yo os digo. Así que nada, ahora es vuestro turno. ¿Qué os pareció esta película? ¿Os gustó? ¿No os gustó? ¿La vais a ver? Compartirme vuestros comentarios y también podéis decirme cuáles películas de Mago de Oz os han gustado más, cuáles son vuestras favoritas. A mí la de anime pues es de mis favoritas, una de anime en específico, si un día queréis pues os puedo hablar de eso. Y también
creo que hay alguna más por ahí que me gusta. Y lógicamente, pues la original pues es muy mítica, ¿no? Pero bueno, chicos, nada, nos vamos viendo. Y recordar, suscribiros, compartir y dar like. Acordaros del otro canal donde hacemos gameplays con amigos. Y aquí pues tendréis vídeos, recordar, miércoles, viernes y domingos. Aunque es posible que de vez en cuando, en algún día entre semana, también hagamos. Y pronto pues empezaremos con las tónicas de Navidad. Así que no te lo pierdas. Suscríbete, comparte, dar like. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.